Dios les bendiga, hermanos, ¿cómo están? Bien bendecidos. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, pues vamos a continuar con la palabra de Dios. Yo creo que todos ya vienen descansados, ¿verdad? Una hora extra ya nos ayuda un poquito, ¿no? Ya checamos ahí el reloj y decimos, ay, qué a gusto. Un poquito más. Pero que no nos lo cambien otra vez, ¿verdad? Y bueno, pues le damos gracias a Dios porque está aquí reunido. Estamos llevando una serie, como usted sabe, la serie Una verdadera transformación. Y el día de hoy vamos a cerrar esta serie, vamos a concluirla. Es el mensaje número 18 de esta serie y me estaba meditando en estas series que el Señor había puesto como iglesia. Y meditaba que con 18 mensajes, si usted los cuenta de alrededor una hora cada uno, son 18 horas del Señor hablándonos acerca de la transformación como iglesia. Y el Señor busca, como que quiere decirnos algo, ¿no? Quiere que seamos transformados a su imagen. Y si usted se ha perdido alguna de esos mensajes, usted puede ir a la página de internet, ahí los tenemos gratuitamente, puede ir y escuchar esas 18 horas en su tiempo de estudio bíblico, lo puede hacer. Y esas 18 horas representan más de 200 horas de estudio en los mensajes que el Señor ha puesto en los corazones de cada uno de nosotros cuando hablamos sobre esta serie. Así que le recomiendo que vaya, lo escuche y con su Biblia lo ponga, lo filtre y vea qué es lo que la palabra nos está hablando a cada uno en específico. A mí me da mucha alegría cuando cierro una serie, porque yo lo veo como un capítulo nuevo que el Señor ya cerró como iglesia Casa de Oración Fresno. Y digo, ya cerró ahí un capítulo más. Y esas series me gusta que se quedan grabadas porque podemos repasarlas. Después en un año puede ir y puede volver a escucharlas y nos sigue ministrando y nos sigue llenando de la palabra y nos muestra cosas nuevas. El Señor en su palabra, porque su palabra es viva y eficaz, amén. Así que todos los días nos está mostrando cosas nuevas y quizás muchos queremos que la revelación ya sea ya, ¿verdad? Pero el Señor dice, no, si te diera toda la revelación ahorita no aguantarías, ¿verdad? Y por eso es necesario que el Señor nos lleve por ese proceso. Por eso decíamos una transformación. Tenemos que pasar por el proceso porque si nos queremos brincar pasos, no vamos a llegar a ningún lado. Vamos a quedar ahí atorados. Y pues lo invito a que escuche esas series. Estamos comenzando también una nueva el jueves que pasó comenzamos una serie que le llamamos Hablando del Pecado, ¿verdad? Y hablemos del pecado. Y decíamos que en la vida de todo creyente muchas veces está ese elefante en la habitación del cual muchos no quieren hablar y todos lo ven y está ahí, pero todos se quedan callados por miedo a ofender o por miedo a qué van a decir. Y la palabra de Dios nos confronta y el Señor también algo nos quiere hablar ahí, ¿verdad? Acerca del pecado. Y tenemos que despojarnos de todo el peso del pecado, dice la palabra de Dios. Y me da mucho gusto cuando cerramos un capítulo y empezamos uno nuevo, porque el Señor nos va a hablar bastante. Y lo invito a que abra su Biblia en Isaías capítulo 55, versículo 11. Isaías capítulo 55, versículo 11. Mientras usted lo busca, permítame darle una breve introducción. El profeta Isaías en el Antiguo Testamento hace un llamado de parte de Dios al pueblo en este versículo. Le está hablando a su pueblo para que abandonen sus caminos malvados de pecado, pero también le está diciendo que regresen a Él, haciéndoles una invitación de regresar. Le dice, regresen a mí. Y dentro de esas palabras que el profeta habla de parte de Dios, nos deja saber algo bien importante que nos va a tocar hablar sobre el tema que va a ser el día de hoy. Y fíjate lo que dice. Isaías 55, versículo 11, dice, así será que mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Fíjate cómo dice, será prosperada. El Señor cuando habla su palabra hace, su palabra transforma. Su palabra nunca regresa vacía. Siempre va a hacer el trabajo que Dios quiere hacer. Y nosotros debemos de entender estas palabras del profeta que hablaba de parte de Dios. El Señor nos está diciendo por medio de este profeta
que toda la palabra que sale de Dios siempre va a cumplir su propósito. Qué tremendo el poder de la palabra de Dios en la vida de las personas. Quiero que junto conmigo haga una oración. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos guíe en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque una vez más estamos aquí, Señor, dispuestos para escuchar tu palabra, Señor, para estudiarla, para que seamos, Señor, confrontados, para que tú nos guíes, Señor, con tu Espíritu Santo a través de ella. Señor, no queremos ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Que esta palabra que tú tienes para nosotros hoy, Señor, se haga vida en nosotros, que se haga práctica, Señor, una práctica diaria. Te damos gracias, Señor, nos ponemos en tus manos. Guíanos a toda verdad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Usted cree que la palabra tiene poder transformador? Amén. Bueno, estamos de acuerdo entonces. La palabra de Dios tiene un poder transformador. Déjeme darle un pequeño consejo que aprendí. A mí se me dio este consejo y me gustó mucho y dije, wow, qué consejo, sí, es cierto, ¿verdad? Porque es bíblico, porque lo estamos viendo. Pero el consejo es de que cuando hablemos algo con alguien, que hablemos la palabra de Dios. El consejo era esto: si ves a alguien con necesidad, si ves algo que está pasando, siempre hablar la palabra de Dios, especialmente también en ese momento de exhortación, de aviso, de lo que el Señor haya puesto, siempre palabra de Dios. Y lo veía de esta manera porque palabras de hombres, todos se lo pueden, ¿cómo se dice? Como sacarlo, ¿verdad? Muchos pueden decir, no, esto es palabra de hombres. Y pues se lo quitan de encima. Sacuden, ¿verdad? Se sacuden las palabras de hombres. Pero sabe que un versículo, si lo sacuden, no están sacudiendo tus palabras. Están sacudiendo la palabra de Dios. Más aparte, dice la palabra que la palabra nunca regresará vacía. Así que no le hace cuántas palabras tú puedas hablarle a una persona, con un versículo hace más que lo que pueden hacer 1000 palabras. Porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Y yo podía ver esto en el tema de hoy. De hecho, si usted es de los que anota, el tema es la palabra transforma. La palabra transforma. Y el Señor quiere transformarnos a través de su palabra. Por eso nos la dio. Por eso nos la dio, para que la leamos, para que la escudriñemos, para que seamos transformados. Porque su palabra, dijimos, nunca regresará vacía. Ahora, ¿estamos listos para estudiar juntos la palabra de Dios? ¿Estamos preparados? ¿Hemos venido delante de Dios y decir, Señor, yo quiero conocer más de tu palabra? ¿Hemos preparado nuestros corazones sabiendo que la palabra de Dios nos va a transformar? Yo cuando me ponía a ver el libro que el Señor nos dejó, y me ponía a pensar y decía, qué tremendo que la gente no le quiera poner importancia a leer la palabra de Dios. Que la gente no le dé tanta importancia a leer las instrucciones de Dios. O sea, porque eso es lo que es instrucciones, son la palabra de Dios. Y muchos, me da lástima saber que muchos todavía dicen, leer, tengo que leer, tengo que estudiarla, cuando debería ser un deleite. Deberíamos querer buscar la palabra de Dios y saber qué es lo que Dios tiene para nosotros. Decía el profeta Isaías 55, versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. El Señor estaba enfatizando que su palabra se va a cumplir siempre, pero también enfatizaba que su palabra va a ser efectiva siempre, en cada momento, siempre será prosperada y hará lo que tiene que hacer, lo que el Señor quiere hacer a través de ella. Por eso, cuando nosotros nos encontramos con nuestra Biblia, debemos tratarla como lo que es, la palabra de Dios. Y cuando la abrimos, debemos abrirla con un entusiasmo, no con una apatía, no con un aburrimiento y de dormir y que, sino voy a leer la palabra de Dios. Y el Señor va a hacer su trabajo en mí. Y el día de hoy voy a recibir la palabra de Dios. Y la agarramos y la abrimos y empezamos a leer. Y el Señor empieza a transformar nuestra vida. Empieza a transformar nuestro corazón. Por eso, qué terrible que no le pongamos ese interés
a la palabra de Dios, que es el Señor, creador de todas las cosas, omnipotente, omnisciente, omnipresente, el que nos la dio. Si tú te pones a pensar que es el creador de todas las cosas que escribió este libro y te lo escribió especialmente para ti, y lo tienes en tu corazón, cada que abras la Biblia vas a ser transformada. Vas a ser transformada por la palabra de Dios. Vaya conmigo a la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, y vamos a ver este consejo que daba el apóstol Pablo a Timoteo. La segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, le dice lo siguiente. Le dice, Timoteo, y que desde la niñez has sabido, fíjate, le dice, has conocido, has estado cerca de las enseñanzas, dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer, ¿qué? ¿Sabio para qué? Para la salvación. Si usted se pone a ver solamente este versículo enseña una verdad poderosa para nosotros hoy en día. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que en la palabra de Dios encontramos la sabiduría para la salvación. Fíjate lo que está hablando, porque hoy muchos van a la palabra de Dios en busca de sabiduría. Dicen, voy a buscar sabiduría para mis negocios, voy a buscar sabiduría para mí, voy a buscar sabiduría para las cosas diarias y que las vas a encontrar, claro, porque es la palabra de Dios. Pero su enfoque es erróneo. Eso no es lo que es el enfoque de la palabra de Dios. Dice ahí, hacer sabio para la salvación. Por eso el tratar de poner nuestro enfoque en otras cosas nos puede llevar a buscar las añadiduras, a buscar los milagros, a buscar las bondades y olvidarnos de buscar al Dios que las da. Muchos no buscan la palabra con el propósito de obtener salvación. Es importante entender que ese es el objetivo principal cuando estudiamos la palabra de Dios. Es para que podamos ser salvos. Por ella se revela el sacrificio de Jesús a nosotros. La vida de Jesús como Cristo, como Dios, para que nosotros podamos ser salvos. Y yo lo veía de esta manera. El creyente es al mismo tiempo dos cosas. Es una vida transformada y una vida en constante transformación. Piénselo de esa manera. Porque cuando venimos al Señor somos transformados. El Señor cambió nuestro corazón. Cambió el corazón de piedra y puso uno de carne, ¿sí o no? Y cuando puso uno de carne, esa es una transformación que hizo el Señor. Entonces el Señor busca que seamos transformados por su palabra. Una vez que venimos al Señor, aceptamos el sacrificio de Cristo por nuestros pecados, el Señor nos ha hecho nuevas criaturas y después de nuevas criaturas continuamos ahora un proceso continuo de transformación. Por eso decimos el creyente son dos cosas, una vida transformada y una vida en continua transformación. Y cuando somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, entonces dice la palabra que podemos comprobar ¿qué? ¿Cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios? Romanos 12:2, que ya lo hemos tenido como base de toda la serie. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y luego dice, ¿para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso la vida del creyente, dijimos, es al mismo tiempo dos cosas, una vida transformada y una vida en constante transformación. Por un lado tenemos la salvación de Cristo, la que Él nos dio en su sacrificio, y fuimos transformados. Vaya conmigo a 2 Corintios, o yo se los leo, lo puede anotar si gusta. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice de la siguiente manera, 2 Corintios 5, 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que hicieron, pasaron. He aquí todas, ¿cuántas? Todas son hechas nuevas. Esto es una transformación. Y ya ocurrió en la vida del cristiano. En el momento que el cristiano se acercó a Cristo y recibió aquella salvación de Dios por medio del sacrificio en la cruz,
Cuando lo recibe esa persona es transformada, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esa es la primera transformación del creyente. Aceptar el regalo de Dios, su salvación. Y nuestra salvación eterna depende absolutamente y solamente por parte de la obra de Jesucristo en la cruz. Solamente. Jesús es el que justifica, dice Romanos 5:1. Justificado pues por la fe, tenemos paz para ¿con quién? Para con Dios. Y luego dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué dice? Justificados somos por la fe. Y en ese sentido es que nuestras vidas son plenamente transformadas. Hemos sido justificados, el Señor nos ha lavado, somos nueva criatura, las cosas viejas han pasado, somos una nueva criatura, eso es una transformación. Pero ahora continuamos en la siguiente transformación, la que es continua. Ahora estamos en una transformación. Y por eso cuando el Señor nos llevaba en esta serie de una verdadera transformación, el Señor busca que de veras seamos transformados. Y la palabra de Dios es la que transforma. Y cuando nos metemos y la leemos y la ponemos en práctica, nuestra vida comienza a cambiar. Ya no es la misma. Esto era lo que el Señor Jesús trataba de explicarle a Nicodemo. Y Nicodemo decía, ¿pero cómo? Vaya conmigo a Juan capítulo 3, versículo 3. Juan capítulo 3, versículo 3. Vemos la conversación de Jesús con este maestro de Israel, Nicodemo. Fíjate lo que dice el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver ¿qué? El reino de Dios. Fíjate lo que le estaba diciendo, al menos de que haya una verdadera transformación, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Dice el versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y luego dice el 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y yo me imagino al Señor Jesús viendo a Nicodemo, y Nicodemo tuvo una cara de ¿what? Y yo digo, pues ya te dije de todas las maneras, nacer de nuevo, nacer del agua del Espíritu, y ya en este último le dice, bueno, de la carne pues, para que me entiendas. Y todavía dice, ¿qué? Fíjate lo que le dice el versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Dice el 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido ¿de qué? Del Espíritu. Y dice el 9. Respondiendo a Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacer esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Y dice el 10. Respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel? ¿Y no sabes esto? Déjame ponerlo de esta manera para que haya un verdadero nacimiento, se requiere de una semilla. Yo lo ponía de esta manera, si tú quieres que una planta crezca, pues se necesita primero tener una semilla para que haya un árbol. Y el Señor estaba dando la semilla. Fíjate lo que estaba pasando. Nicodemo ilustra lo que pasa con la vida de toda persona que no tiene el Espíritu Santo. Le hablan las cosas de Dios y dicen, ¿pero cómo? ¿Qué está pasando? La incapacidad de la mente natural, de poder entender las cosas espirituales, y la palabra lo dice una y otra vez. Pero vemos cómo él seguía intentando pensar en el nuevo nacimiento como un suceso natural, como algo que pasaba físico y no espiritual, y el Señor decía, estoy hablándote de cosas espirituales. Por eso le preguntó al Señor, ¿cómo puede hacer eso? Y déjeme ponerlo de esta manera. La obra regeneradora del Espíritu Santo, su presencia,
La presencia de Dios, de su Espíritu, es la que nos guía, dice la palabra, a toda verdad. El Señor nos ha dado su palabra, ¿sí o no? Y a través de su Espíritu nos va guiando en su palabra, nos va transformando. Entonces es a través de la palabra y por medio del Espíritu Santo que empieza a transformar nuestras vidas. Y el Espíritu Santo lo recibes, ¿cómo? Creyendo en el Señor. Eso lo recibimos creyendo en el Señor. No es cuestión de sentimientos, de cómo te sientes, es cuestión de obediencia, ¿sí o no? Si no hay una disposición para obedecer a Dios, no vamos a poder lograr un proceso de transformación. Debe de haber una disposición de decir, yo quiero, Señor, ser transformado por tu palabra. Debe de haber una disposición. Si no, solamente se va a quedar en conocimiento. Y vamos a ir por esos 18 mensajes que fuimos ya. Y sí, te llenaste y quedamos cabezones, ¿verdad? Pero no, nada pasó. No hubo una transformación. Para estar en la presencia de Dios se necesita ejercer la voluntad. Vamos a decir, yo quiero. Yo estoy dispuesto, Señor. Es cuestión de obedecer. No es una obligación. Es un deleite. Eso es lo que es. No vamos a poder pasar por la prueba de fuego si verdaderamente no reflejamos la presencia de Dios. Si no hay una muerte en nosotros. Recuerden que el Señor le dijo, la semilla tiene que morir. Nosotros tenemos que morir a nuestro yo. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para el Señor. Tenemos y queremos, tengo que querer cumplir la palabra de Dios. Ese debe de ser mi deseo, mi anhelo. Por eso cuando nosotros queremos, la leemos y no la leemos por leer, ni la estudiamos por acumular conocimiento, sino que la leemos para que nuestras vidas sean transformadas, para salvación y para la salvación de los demás que están a nuestro alrededor. Y nosotros no vamos a poder entender las cosas espirituales, así como Nicodemo, si primero no hemos renovado nuestro entendimiento con la palabra. Porque al renovar nuestro entendimiento, dice la palabra, que entonces podemos conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. No sé si lo conectamos. Tenemos que conectar lo que el Señor está dando en Romanos. En Ezequiel capítulo 11, versículo 19, nos dice qué fue lo que pasó cuando recibimos el regalo del Señor. Ese regalo de la salvación. Ezequiel capítulo 11, versículo 19 dice de la siguiente manera. Dice, y les daré un corazón y un espíritu ¿qué? Nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Y fíjate lo que dice el 20, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Por eso, mis hermanos, una verdadera transformación ocurre cuando recibimos el sacrificio de Jesucristo. El Señor sacó su bisturí e hizo una intervención quirúrgica de corazón. Quitó el corazón de piedra y nos dio un corazón nuevo de carne. Hemos pasado a tener un corazón de carne cuando teníamos un corazón duro de piedra. Hemos pasado a tener ahora una nueva identidad. Efesios capítulo 2, versículo 5, yo lo leo. Efesios capítulo 2, versículo 5 dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Fíjate lo que dice. Estábamos muertos ¿en qué? En pecados.
y nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esto quiere decir que hay un antes y un después en la vida de todo creyente. Hay un antes y un después, y si todavía no puedes distinguir ese antes y después, entonces hay que revisar qué ha pasado. Pero tu vida ya no es la misma. Somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron. Antes estábamos muertos en nuestros pecados, ahora estamos vivos con Cristo. Por gracia sois salvos. Tenemos redención, una nueva identidad en Cristo. Por otro lado, nuestras vidas, ya que son transformadas por ese sacrificio de Jesús, también estamos en una continua transformación. Esto lo dice Romanos 12:2, que es nuestro versículo base. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y una vez que empezamos a renovar nuestro entendimiento, comenzamos a comprender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Decimos, esta es la voluntad de Dios para mi vida. Y esto es lo que yo busco, esto es lo que yo quiero. Una vez salvos, Dios nos llama a vivir de manera radicalmente santa. Eso es lo que el Señor busca de nosotros, una santificación. Vaya conmigo a Mateo capítulo 5, versículo 29, y vea de qué manera tan radical la palabra de Dios nos habla que debe de haber en nuestras vidas con esa transformación. Dice el versículo 29, Mateo capítulo 5, 29, dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y dice el 30, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Para los que dicen que no está la palabra infierno en la Biblia, pues ahí lo tienen, ¿verdad? Pero fíjate qué tan radical. El Señor nos llama a santificación. Y la misma gracia que nos salvó nos lleva a disfrutar de una vida de crecimiento constante y nos infunde el deseo de agradar a nuestro Padre en todas las cosas que hacemos y nos da ese deleite en leer las Escrituras. Nos llenamos de fruto, según Juan 15:8, dándole gloria en todo, según 1 Corintios 10:31. Esto se le llama una santificación progresiva. Entramos en esa santificación progresiva, de detectar por medio del Espíritu Santo y la palabra de Dios todo lo que hay en nuestras vidas que no le agrada a Dios. Imagínate que estás en medio de la noche caminando allá en el Yosemite, que no se mira nada. De repente tienes tu lamparita, la sacas, esa es la palabra de Dios. Empieza a alumbrar todo aquello que está en el camino. ¿Y sabes qué haces cuando ves eso en el camino? Pues le das la vuelta. También la luz nos ayuda a encontrar el camino. Por eso Pablo le decía a los Corintios lo siguiente, vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Le dice de la siguiente manera, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, somos ¿qué? Transformados de gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Si queremos renovar el alma sin la revelación, sin la renovación de nuestro espíritu, no vamos a poder. Porque acuérdate que Romanos 12:2 nos está diciendo que debemos ser transformados. Debemos de ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No podemos renovar el alma sin una renovación. No podemos renovar el alma sin la renovación de nuestro espíritu. Porque el Señor por medio del sacrificio nos da su espíritu, el Espíritu Santo.
Y por medio del Espíritu Santo ahora puedes ser guiado a toda verdad. Y puedes leer la palabra en tu casa, en tu carro, donde quiera que estés, y el Espíritu Santo te está formando y transformando. Y muchos vienen al Señor, aceptan el regalo de salvación de Dios, pero luego hacen la palabra a un lado. Si es que ya soy salvo, pues ya, ¿para qué leo? Y la hacen a un lado, ¿te imaginas? Les da flojera leerla, no la estudian, no se congregan, no oran, quieren tener una vida transformada de esa manera. Y no se puede así. Hay muchas cosas que pueden llegar a ser diciendo, es que yo ya soy salvo. Y pueden hacer tantas cosas. Pueden ser buenos con el prójimo, pueden darle de comer a aquel que tenía hambre, vestir a aquel que ocupaba vestimenta. Todo lo que tú te encuentras en la palabra, ¿cómo se dice? Charity se dice, caridad, ¿verdad? Todo tipo de caridad puedes tener. Pero si no fue de acuerdo a la palabra de Dios, si no fue algo guiado por el Espíritu Santo, aquel día que lleguemos delante del trono blanco, todo eso va a ser echado y va a ser probado por el fuego. Y vamos a ver qué es lo que queda al final. Vaya conmigo a Primera de Corintios, versículo 3, verso 11. Y veamos lo que el apóstol Pablo le hablaba a los corintios. Fíjate lo que dice así. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día, ¿qué dice? La declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y dice el 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Dice el 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Fíjate que sí, gracias al Señor decimos, Señor, gracias por tu salvación, recibí tu sacrificio, yo creo en ti. Y dice la palabra que todo aquel que en él cree será salvo, Señor, y yo creo que soy salvo. Y empezamos y decimos, pero dejamos a un lado la palabra. ¿Sabes que estás dejando a un lado la transformación que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida? Eso es lo que haces a un lado cuando no lees la palabra de Dios. Cuando te pasas todo el día en haciendo todas otras cosas, menos ir a la palabra de Dios. Recordemos que decíamos, un solo versículo hará su trabajo que tiene que hacer en nuestras vidas. Y si ni siquiera tienes o te das el tiempo para ver qué es lo que el Señor quiere hablarte en este día, entonces dices, no, pues estoy contento con mi salvación, pero el Señor busca una transformación. A esto dale que muchos ni siquiera serán salvos porque piensan ser salvos, pero sus vidas demuestran todo lo contrario. Cuando lleguen delante del Señor, ellos van a decir, Señor, ¿está mi nombre ahí escrito? Y ahí está el ángel abriendo los libros y buscando tu nombre. Sí, aquí está tu nombre. Y ahí está todo lo que hice, ¿verdad? Pues no veo nada. No, sí, mira, hice esto, hice aquello. Pues aquí no hay nada. Se lo comió el fuego. Sufrió muchas pérdidas. Dice el versículo, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego.
Si fueran todas estas cosas bajo el cimiento de la hojarasca, que está tipificado como aquellas obras que se queman porque no tienen que ver con nada con la edificación, entonces sufrirá muchas pérdidas. Y qué sorpresa cuando de repente lo único que estaba ahí era tu nombre y te quedaste sin nada porque todo se lo quemó. Todo era pura apariencia. Qué tremendo, ¿no? Por eso cuando cantamos este canto al final, que dice, quita toda apariencia, Señor. Porque aquí en la tierra puedes tener una apariencia grande, y qué padre, ¿no? Y mira el hermanito y la hermanita, y gloria a Dios. Pero cuando llegues allá, el Señor mira más allá de la apariencia. Mira el corazón. ¿Qué va a pasar? ¿Te podrá decir, bienvenido, siervo fiel? ¿O vas a entrar así ya de, Señor, pues tan siquiera mi nombre estaba ahí? Casi se le borraba ahí la última letrita ya, ¿verdad? Así como con el borrador a la mano ya. Bueno, no, ¿verdad? No. Pero sí, casi, ¿verdad? Nomás por un decir. ¿Qué se hizo? Era pura apariencia, pero no con una intención correcta. Y el fuego lo probó y se quemó. Dios conoce las intenciones del corazón. Y el Señor quiere que cuando nosotros vayamos por la palabra, todo eso, hagamos las correcciones aquí y ahora. Y que vivamos una vida verdaderamente transformada, para que entonces gocemos la vida que el Señor tiene para nosotros. Porque la vida eterna comienza desde aquí, dice la palabra en Juan. Empieza ya. Desde el momento que tú decidiste, Señor, yo te sirvo a ti, te sigo a ti, empezamos la vida eterna y el Señor quiere que gocemos de ella. Porque aquel que ha recibido la palabra del Señor y el sacrificio del Señor solamente va a morir una vez. Vamos a llegar con el Señor. Y si es que nos toca morir, porque ya vemos el ángel tocando por ahí, ¿verdad? Ya vemos cerquitas la venida del Señor y cada día se acerca más. Muchos quieren las bendiciones, pero no quieren las responsabilidades. Gracias, Señor, por la salvación y pues tu palabra sí, muy bonita, Señor. Ahí te la dejo. El Señor busca que seamos transformados por medio de su palabra. Va a reflejar esto en nuestras vidas. Cuanto lees, cuánto el Señor te ha transformado, se va a reflejar en tu vida. Se va a poder ver. La palabra de Dios tiene poder para transformar nuestras vidas y de llevarnos a la salvación. A través de ella conocemos el sacrificio del Señor Jesús y lo aceptamos por fe. Y dice Romanos 5 que vimos que somos justificados por la fe. Si nosotros deseamos conocer a Dios, pues el Señor nos dejó su palabra. Si deseamos una transformación verdadera, el Señor nos dejó su palabra. Pero la Biblia es primeramente para salvación de nuestras vidas, después para transformación de nuestras vidas y para llevar la salvación a los demás. No es para que nos jactemos de dones, para que nos jactemos y andemos diciendo es que yo y que yo y que yo. Es para nuestra salvación, pero también es para transformar y para llevar la salvación a los demás. Y nuestras vidas, dijimos, va a reflejar que hemos experimentado esa transformación. Y yo me ponía a pensar en aquella oruga, cómo va por esa transformación. Y hace un tiempo fuimos a Pismo, y en Pismo, si los que son de aquí cerca y han ido para aquel lado, hay un lugar donde le llaman el bosque, creo que le llaman bosque de las mariposas, algo así, ¿verdad? Algo así. Entonces, y está ahí por Pismo, y es un lugar donde es un pedazo de lugar que son puros árboles de eucalipto, grandísimos los árboles. Es más, hasta en cuanto vas llegando empieza a oler así como a vaporru, ¿verdad? Ya. Empieza a oler todos los árboles de eucalipto.
Y de repente le dije, pues no hay nada. Le dije, pues ¿para qué venimos aquí? Puros árboles. Y luego mira los árboles bien. Y, pues, ¿qué tiene? Ya me empecé a ver. No eran hojas, eran mariposas. Dije, órale, qué bonitos, bien bonitos, todo lleno de mariposas. Pero monarcas así bonitas. Y dice mi esposa, sí, ella vivía por allá cuando estaba chiquita, entonces ahí conocí ese lugar y nos llevó a conocer. Pero bien bonito, y yo me ponía a ver esto, decía, ¿cómo eso puede salir de aquello tan feo que anda a veces en el suelo y que dices, ay, qué cosa es esa? Que hasta lo miras y a veces así como que, ay, ¿verdad? Y ves la oruga ahí y luego cuando las miras bien grandes, las orugas, ¿sabe qué hace la oruga? Empieza a construir su capullo. Llega el tiempo y empieza a construir ese capullo, llega y se empieza a encerrar. Y después de un tiempo sale una oruga transformada, una oruga que le crecieron alas, una oruga que le crecieron unos pies nuevos, más grandes, una oruga que ya no está atada al suelo, desafiando la gravedad, empieza a volar, con libertad. Eso es la transformación que la palabra nos quiere dar. Fíjate que la palabra, cuando nos encerramos en la palabra de Dios y la estudiamos y la hacemos por obra en nuestras vidas, estamos construyendo ese capullo. Estamos construyéndolo. Para que cuando el Señor empiece a hacer su obra, empiece a transformar y nos empieza a salir una alita, unos piecitos nuevos. Y tenemos una libertad en Cristo, libre de la esclavitud del pecado. No tenemos que perder de vista el propósito de la palabra de Dios, que es transformar nuestras vidas. Por eso cada día que venimos y estudiamos la palabra, estamos siendo transformados como iglesia. Pero en su momento, en su casa y en donde usted está leyendo la palabra, usted está siendo transformado personalmente. Por eso les decía al principio que cuando me ponía a ver el tiempo de esta serie y veía que son 18 mensajes y le calculaba 1 hora por mensaje, son 18 horas de enseñanzas sobre la transformación. Y detrás de esas 18 horas me ponía a pensar quizás arriba de 200 horas de estudio y meditación, todavía más horas de la meditación de la palabra, que el Señor nos trajo y nos sirvió la mesa para que nosotros podamos ir en esa transformación. Y yo me ponía a ver a los discípulos de Jesús. Dice, Señor, los apóstoles, los discípulos que estuvieron contigo los 3 años, las 24 horas, y yo me ponía a calcular y decía, Señor, estos discípulos, a ver, si estaban contigo 3 años, y yo creo que todo lo que tú hacías era una enseñanza para ellos, yo creo que ellos aprendían de todo. Es más, llegó el momento en que vean a Jesús que se iba a orar y le dicen, Señor, pues enséñanos a orar, porque Juan le enseña a sus discípulos cómo orar y nosotros vemos que tú sales y oras y oras, tienes esa comunión con el Padre y queremos también saber. Yo me ponía a pensar, esos discípulos por 3 años, 24 horas al día estaban siendo enseñados, yo creo hasta cuando Jesús dormía, les enseñaba ahí, ¿verdad? Decían, mira, ya se fue bien a gusto dormir y ahí andamos buscando dónde quedarnos quizás, ¿eh? Y dormía a gusto. Yo me ponía a pensar esto y decía, ¿cuánto tiempo abarcaría a nosotros para llegar a ese punto que tuvieron de enseñanza a los discípulos? Y me ponía a hacer cálculos. Si una persona estudiara, decía, 12 horas al día, 12 horas al día, ¿te imaginas? Si una persona estudiara 12 horas al día, quizás en unos 60 años llegaría a haber terminado, eso dándote los sábados y domingos como descanso. Quizás en unos 60 años tuvieras los 3 años que tuvieron los discípulos de enseñanza con Jesús. ¿Te imaginas? ¿A cuánto estamos metiéndonos a la palabra de Dios? Pongámoslo en perspectiva. La palabra que transforma. La palabra que no vamos a ser los mismos una vez que la leamos. Porque su palabra hará su trabajo en nosotros, porque tenemos el Espíritu Santo que nos guía.
Dice la palabra, toda la escritura es que es inspirada por Dios, cada libro, cada carta, cada palabra, cada letra, cada tilde. El Señor la puso ahí con un propósito, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, esto es, para colar todo lo malo, para filtrar. Por eso todo aquello que se dice que tiene la verdad debe de ser filtrado por la palabra de Dios. Cuando usted lee un libro, tiene que filtrarlo por la palabra de Dios, no al revés. No filtrar la Biblia por el libro de alguien más. Me venía a la mente los libros porque están saliendo unos libros ahí que dizque cristianos que se están repartiendo en las escuelas y nada de cristianos tienen. Que hay que tener mucho cuidado también con lo que leemos y lo que leen nuestros hijos también. Pero dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Estamos en 2 de Timoteo 3:16. Para corregir, para rectificar aquello que habíamos tenido. Durante esta serie que tuvimos unos mensajes que titulamos Transformando Paradigmas. Si usted recuerda, la palabra de Dios empezó a corregir, a rectificar ciertas cosas que muchas veces llegamos a la iglesia con todo esto, con todas estas enseñanzas que ni siquiera bíblicas son. Pero como nos enseñaron así, pues sí pensamos que eran. Pero una vez que las ponemos por la palabra de Dios, dice, para corregir. Se vale corregir. También dice ahí, para instruir. Esto es para educarnos, para disciplinarnos. También sigue diciendo, en justicia, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Sea maduro. ¿Queremos ser maduros espiritualmente? La palabra de Dios nos ayuda, nos instruye, nos redarguye, nos corrige, para que seamos maduros espiritualmente, para que entonces haya una verdadera transformación. Eso es lo que el Señor busca de nosotros, una verdadera transformación. La Biblia es la norma. La Biblia es el filtro para probar todo lo que pretende ser verdad. Todo lo que tú escuches que pretende ser verdad, usa la Biblia y por ella puedes filtrarlo. De hecho, si usted ve los folletitos que le damos cuando entra, son la declaración de fe. Y nosotros creemos que es importante que conozcamos qué es lo que creemos. Y por eso siempre están disponibles allá atrás y usted puede agarrarlo y puede llevárselo y estudiarlo. Y es la declaración de fe y en lo principal que ponemos es la Biblia, es nuestra única regla de fe y de conducta. ¿Quieres saber cómo comportarte? La Biblia te va a enseñar. ¿Quieres saber cómo tener fe y cómo incrementar tu fe? La Biblia te va a enseñar. Es nuestra única fuente toda suficiente de fe y de conducta, en la que hacemos bien, ¿qué dice? En prestar atención, como una antorcha, dice, que alumbra en el lugar oscuro. Esa es la palabra de Dios, esa es la palabra transformadora de Dios. Y podemos terminar la serie de una verdadera transformación, pero la transformación continúa en cada una de nuestras vidas y seguirá continuando hasta que lleguemos con el Señor o el Señor venga por nosotros. Una de dos. Entonces seremos transformados. Ahora sí, nuestro cuerpo va a ser transformado. ¿No le da gracias a Dios por eso? Amén. La Biblia, dijimos, es la norma, es el canon de Dios, son las reglas del Señor. Esta nos protege de enseñanzas falsas, es una fuente de dirección para saber cómo vivir como hijos de Dios. Ahora, cuando estudiamos la Biblia, no consiste en solo adquirir conocimiento abstracto, no se trata solamente de querer conocer más para poder debatir con aquel hermano y poder decirle a aquel hermano aquello que le tenía que decir, ¿verdad? La Biblia no es solo para adquirir conocimiento, sino es para ver su poder transformador en tu vida. Y sabe que tu vida habla más que 1000 palabras.
cuando aquella persona de tu trabajo dijo algo que quizás no fue bueno o no fue agradable y tú no dijiste nada, no contestaste, ni siquiera que esas ganas que te dieron de decir, ahora sí le voy a decir y no, ahorita va a ver, y dijiste, no, me calmo. Y el otro vio y dice, bueno, pueden suceder dos cosas. Continúa la otra persona y continuará haciéndolo y tú vas a tener que aguantar, decirle, Señor, pero ¿sabe qué? El Señor se encarga, ¿sí o no? Él se encarga. El verdadero gozo en el cristiano lo puede encontrar aquí, mira, en la palabra de Dios. Cuando se mete, no lo hace por obligación, no lo hace porque tengo que leer y ay, qué flojera, sino que es un deleite. Llegó a su casa, voy a ver qué es lo que el Señor dice para mí. Hasta hablada ya la tenemos en el teléfono. Unos están trabajando y tienen su audífono y están escuchando Romanos capítulo y empieza, ¿verdad? La puedes escuchar. Pasamos por un proceso transformador para poder ser esa grande y bella mariposa monarca que el Señor quiere que seamos. Dice la palabra en Hebreos 4:12, vamos terminando. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra tiene poder para penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser, y cuando permitimos que la palabra de Dios entre en nuestro corazón, nos confronta nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras áreas de necesidad, y nos muestra la verdad sobre nosotros mismos, que muchas veces ni tú sabías. ¿Sabes, Señor? Yo no sabía que era así hasta que tu palabra me lo reveló. La voluntad de Dios es clara. Primera de Tesalonicenses 4. De hecho, hasta el título de Primera de Tesalonicenses 4 habla mucho, dice, la vida que agrada a Dios. Fíjate lo que dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Dice, así como tú viste de nosotros, dice, así tienes que hacer tú, pero más y más aún. Y luego dice el 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Y dice el 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y dice el 4, ándale, se os bajó la luz. Dice el 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y dice el 5, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y dice el 6, que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Y dice el 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué? Sino a santificación. Y dice el 8, así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio, ¿qué? Su Espíritu Santo. Fíjate, y estos versículos deberían de atar todo lo que hemos hablado en esta serie y lo que hemos hablado el día de hoy. Porque fíjate lo que nos está diciendo, conviene conduciros y agradar a Dios, dice. Conviene conduciros y agradar a Dios. Pero también dice en el versículo 3, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y empieza a hablar de cosas, empieza a hablar de la fornicación, empieza a hablar de aquel que agravia a su hermano, empieza a hablar de la santidad, del honor. Dice, no nos ha llamado a inmundicia, que abarca muchas cosas, sino a santificación. Y dice el 9, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis, ¿qué? Los unos a otros. Fíjate que cuando vemos todo esto, la palabra de Dios que nos transforma,
es la que nos empieza a mostrar todas esas áreas de nuestra vida, pero como dice aquí el versículo 8, el que desecha esto, el que desecha la amonestación de la palabra de Dios, no desecha a hombres sino a Dios. Que era el consejo que damos al inicio. Dar la palabra de Dios y que la palabra haga el trabajo en las personas, que haga el trabajo en nuestras vidas. La voluntad de Dios es clara, es nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, también se puede interpretar como nuestra transformación, porque la santificación es una transformación. Estás santificándote, estás siendo transformado. Esa es la voluntad de Dios, que sigamos en esa transformación. Ahora, ¿cuál es el método? Juan capítulo 17, versículo 17, nos dice de la siguiente manera. Nos da que el método o el medio, como quiera decirle. Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad. Y luego dice, tu palabra es verdad. ¿Cómo podemos ser santificados? A través de la palabra de Dios que transforma. Así es como podemos santificarnos. ¿Quieres santificarte? La palabra de Dios es verdad. Y el Señor decía, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús explica que de la manera en que la santificación sucede en nosotros a través de la verdad, que no es otra que la palabra de Dios, la Biblia dice, es la verdad absoluta de Dios. Revelada a nosotros. No es una verdad, es la verdad. Porque muchas veces se les presenta a las personas como es una verdad. Y por ahí hay el otro evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Que llegan y, mira, ahí está el otro evangelio de Jesucristo. Ah, sí, no me digas. Vamos a terminar con Efesios capítulo 2, versículo 12. Efesios capítulo 2, versículo 12. Fuera de la palabra, la vida es vana. La vida está vacía, la vida es frustrante y sobre todo fuera de la palabra la vida es sin propósito. Y Efesios 2, capítulo 12 dice, en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, ¿y qué? Y sin Dios. Esa era la vida pasada. La vida pasada estábamos sin esperanza y sin Dios. ¿Te puedes imaginar una vida sin esperanza? Imagínate una vida sin esperanza, sin ningún pensamiento de esperanza, sin nada, sin ninguna idea de que mañana podría ser mejor y tú dices, ay, qué feo estuvo el día de hoy y me salió todo esto y sin esperanza de que mañana pueda ser mejor. ¿Te puedes imaginar una vida sin esperanza? Cuando ves las noticias que están pasando hoy y que aquel loco mató a saber cuántas personas y que empiezan acá los bombardeos y empiezas a ver todo eso en las noticias y vivir una vida sin esperanza. Toda la maldad, la injusticia, el dolor, la guerra, la enfermedad, los problemas. Y tú dices, si no hay una esperanza, pues la palabra de Dios dice que así vivíamos antes. Sin esperanza y sin Dios. Mas ahora ya no. Ahora ya no vivimos sin esperanza. Pero todavía hay muchos que viven sin esperanza. Y que necesitan la esperanza que tú y yo ya obtuvimos por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene poder transformador para llevar esa palabra a las demás personas y que también sus vidas puedan ser cambiadas de una vida sin esperanza y sin Dios a una vida con esperanza y con Dios. Imagínate una vida sin Romanos 8, que nos dice, todo obra para bien. Qué tremendo sería, ¿no? Vivir una vida de cristiano sin saber que el Señor obra todas las cosas al final para nuestro bien. Bueno, vamos a terminar. Lo invito a que se ponga de pie.
Vamos a terminar con una oración. El Señor busca de nosotros una verdadera transformación. Él busca que nosotros seamos transformados a través de su palabra. Es la manera en que Él nos santifica, es la manera en que Él habla a nuestro corazón. Lo hace también por su Espíritu Santo. Déjeme leerle el Salmo 119, versículo 103. Salmo 119, versículo 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. La palabra de Dios es una fuente de pura delicia. Eso es lo que es. Ningún otro libro en el mundo puede dar los placeres tan dulces como la palabra de Dios. La miel es dulce, pero la palabra de Dios es más dulce que la miel. La palabra de Dios nos da dirección, sabiduría en todas las áreas, dice el Salmo 119, 104. Dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Por eso la palabra de Dios da dirección y sabiduría en todas las áreas de nuestras vidas, de nuestra vida. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. El versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Un cristiano solo puede alcanzar su propósito en la vida cuando es transformado por la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Después de todo, es el creador de todas las cosas el que nos inspiró las Escrituras. ¿Cómo no leerla? ¿Cómo no dejarnos ser transformados por ellas? Debemos ser ejemplo para los demás de que la palabra transforma, de que ha habido una verdadera transformación. Amén. Cierre sus ojos por un momento. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque una vez más, Señor, tú hablas a nuestro corazón. Una vez más, Señor, tú, a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo, Señor, sigues cambiando nuestras vidas. Sigues transformando, Señor, y es un proceso que no termina, un proceso continuo. Y estamos dispuestos, Señor. Estamos dispuestos a dar esos pasos, a encerrarnos en ese capullo de tu palabra, Señor, y dejar que nos transforme. Que nos transformen las personas que tú quieres que seamos. Y tener esa experiencia completa de la salvación. Porque es una experiencia muy, Señor, muy bonita. El estar siempre confiados en ti. El saber, Señor, que el que mora bajo la sombra del Omnipotente, el que mora bajo la sombra, Señor, tuya, mora bajo la sombra del Omnipotente, Padre, del que todo lo puede, del que no hay nada imposible, Señor. Estamos bajo tus alas, Señor. Queremos subir a tu monte santo, Señor. Quitamos, Señor, todo aquello que nos estorba de nuestras vidas. Queremos adorarte, Señor, no solamente con nuestra boca, sino con nuestros hechos, con nuestra vida, como un sacrificio, Señor, vivo, agradable, delante de ti. Eso es lo que queremos que sea nuestra vida, Señor. Ahí donde estás, ¿por qué no levantas tus manos al Señor y con tus propias palabras entrégate al Señor? Dile: Señor, te pertenezco, Señor. No es mi vida, es tu vida, Señor. Porque yo vivo para ti, Padre. Pídele perdón, dile: Señor, perdóname. No quiero ser el mismo, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra que transforma. Gracias, Señor, porque no nos dejaste ahí nada más, sino que nos diste dirección.
Gracias, Señor. Gracias, Padre. Tu voz desde los cielos me llama. Conoces mi nombre y cada parte de mí. Y aunque en ocasiones no distingo tu voz, siempre me llamas con cuerdas de amor. Vamos a cantar eso otra vez. Tu voz desde los cielos me llama. Conoces mi nombre y cada parte de mí. Y aunque en ocasiones no distingo tu voz, siempre me llamas con cuerdas de amor. No soy digno, me humillo ante ti. Purifícame, Señor, lava mi maldad, quito mi cansado para entrar a tu monte santo. Quiero subir a tu monte santo, contemplarte, mi Señor, y rendirme a tus pies. Quiero vivir para tu gloria, que todo lo que soy te adore a ti, mi Dios. Sí, Señor, quiero glorificarte a ti. Vamos a cantar otra vez. Tu voz desde los cielos me llama. Conoces mi nombre y cada parte de mí. Y aunque en ocasiones no distingo tu voz, siempre me llamas con cuerdas de amor. Tu voz, dile a él. Tu voz desde los cielos me llama. Conoces mi nombre y cada parte de mí. Y aunque en ocasiones no distingo tu voz, siempre me llamas con cuerdas de amor. No soy digno, me humillo ante ti. Purifícame, Señor, lava mi maldad, quito mi cansado para entrar a tu monte santo. Dile a él, quiero subir a tu monte santo, contemplarte, mi Señor, y rendirme a tus pies. Quiero vivir para tu gloria, que todo lo que soy te adore
Quiero subir a tu monte santo. Sí, Señor. Contemplarte, mi Señor, y rendirme a tus pies. Quiero vivir para tu gloria. Que todo lo que soy te adore a ti, Señor. Abro mi corazón, hazme de nuevo, haré tu voluntad, no importa lo que pidas. No vivo para mí, hoy vivo para adorarte a ti. Vamos a decir otra vez, abro mi corazón, hazme de nuevo, haré tu voluntad, no importa lo que pidas. No vivo para mí, hoy vivo para adorarte a ti. Quiero subir a tu monte santo, contemplarte, mi Señor, y rendirme a tus pies. Quiero vivir para tu gloria. Que todo lo que soy te adore a ti, Señor. Dile otra vez, que todo lo que soy, que todo lo que soy te adore a ti, Señor. Una vez más, que todo lo que soy, que todo lo que soy te adore a ti, Señor. Señor, úsanos para tu gloria. Señor, que tengamos esa valentía para ser transformados completamente, Señor, para que reflejamos tu gloria y la obra que estás haciendo en nosotros. Queremos ser siervos fieles, Señor, fieles hasta el final. Queremos glorificarte con nuestras vidas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso, hermanos, al Señor. Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Para los que quieren, va a haber cafecito para llevar o para quedarse para platicar un poquito. Dios les bendiga.